El juez apenas había terminado de leer cuando mi nuera levantó la barbilla y dijo con una voz firme que no tembló ni un segundo que quería todo. La casa, el coche, las cuentas, el negocio, todo, excepto a mi nieto. Sentí como el aire del juzgado se volvía pesado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Mi hijo se quedó inmóvil con los ojos abiertos, incapaz de reaccionar. Entonces yo hablé. Solo 4 palabras, denle todo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido viejo del ventilador del pasillo. Mi nuera sonrió, pero esa sonrisa no duraría mucho. Nunca imaginé que mi vida a mis 62 años terminaría resumida en un montón de papeles apilados sobre una mesa de madera rayada en un juzgado familiar de Guadalajara. Había pasado décadas pensando que los grandes dramas les ocurrían a otras personas, a las familias que salen en las noticias o en los chismes del barrio. Nosotros éramos gente normal. Mi hijo Javier trabajaba duro. Yo cuidaba de mi nieto Mateo cuando podía. Y Valeria. Bueno, Valeria siempre había sido ambiciosa, pero jamás pensé que esa ambición terminaría por vaciarlo todo. El juzgado olía a papel viejo y a desinfectante barato. Las paredes estaban manchadas de años de manos apoyadas y espaldas cansadas. El ventilador del techo giraba lento, haciendo un ruido seco, como si cada vuelta le costara trabajo. Ese sonido se me quedó grabado, marcando el tiempo de uno de los momentos más importantes de mi vida. Valeria estaba sentada recta, con un traje claro, que seguramente había comprado para la ocasión. Su cabello perfectamente alisado, ni un mechón fuera de lugar. Parecía lista para una foto de perfil, no para terminar un matrimonio. No miró a Javier ni una sola vez. Para ella, él ya no estaba ahí. «Quiero dejar esto claro, su señoría», dijo. «Estoy dispuesta a llegar a un acuerdo rápido. No quiero problemas, solo quiero lo que me corresponde». El abogado de ella, un hombre joven, con un reloj caro, asintió mientras revisaba los documentos. Todo parecía muy sencillo para ellos, demasiado sencillo. Cuando el juez preguntó por el niño, Valeria hizo un gesto con la mano como si estuviera hablando de un mueble viejo. «Mateo puede quedarse con su padre, ya es grande, yo necesito avanzar con mi vida». Sentí algo romperse dentro de mí. En ese instante, Mateo tenía 8 años. 8. No era un paquete que se deja olvidado en una mudanza. No era un problema del que uno se deshace para empezar de nuevo. Miré a Javier. Tenía los hombros caídos, las manos apretadas sobre las rodillas. Conozco a mi hijo desde que dio su primer paso. Sé cuando está cansado, cuando está triste, cuando está derrotado. En ese momento estaba todo eso junto. Y lo peor era que no encontraba la voz para defenderse. Nuestro abogado, el licenciado Ramírez, se inclinó hacia mí. Pude oler el café que había tomado hacía poco. Doña Teresa susurró: «Esto no es justo. Podemos pelear. Ella está pidiendo demasiado». No respondí de inmediato. Mis ojos se fijaron en una marca pequeña en la mesa, un corazón torcido grabado con una navaja hace años, por alguien que probablemente también creyó en promesas eternas. Pensé en mi casa, en las paredes que yo misma había limpiado en el negocio que ayudé a levantar cuando Javier apenas empezaba. Pensé en Mateo dormido con su pijama de dinosaurios, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. No dije al fin sin levantar la voz. El licenciado frunció el ceño. «¿Cómo dice? Denle todo», repetí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Todo lo que pide». Javier giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se llenaron de preguntas de miedo, de incredulidad. «Mamá», murmuró,
Le apreté la mano por debajo de la mesa. Fue un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que no podía decir en voz alta. El juez carraspeó. —¿Está usted segura de lo que está aceptando, señora? —me preguntó. —Este acuerdo implica renunciar a bienes importantes. —Lo entiendo perfectamente, su señoría —respondí—. Lo hemos pensado bien. Valeria sonrió entonces. No fue una sonrisa amplia, sino una de esas sonrisas contenidas de satisfacción, como cuando alguien cree que por fin la balanza se inclina a su favor. Miró a su abogado y luego al juez, segura de que había ganado. Mientras los documentos pasaban de mano en mano, mi mente viajó atrás a 8 meses antes, cuando todo empezó a cambiar. En ese entonces Valeria todavía cenaba con nosotros. Todavía preguntaba por Mateo, al menos de vez en cuando. Pero algo en su mirada ya era distinto. Más impaciente, más distante. Recordé la primera vez que noté que algo no iba bien. Fue una noche tarde, casi las 2 de la mañana. Yo me había levantado por agua y vi la luz azul del celular iluminando la cocina. Valeria estaba sentada a la mesa escribiendo rápido, sonriendo sola. No me oyó. No intenté espiarla, pero desde el pasillo alcancé a leer una frase en la pantalla: cuando seas libre, nada te va a detener. Esa noche no dormí bien, y muchas noches después tampoco. Pero en el juzgado nada de eso importaba todavía. Ahí solo importaba el silencio pesado, las firmas, el sonido del bolígrafo raspando el papel. Javier firmó primero con la mano temblorosa. Luego firmé yo. El bolígrafo pesaba más de lo normal, como si llevara encima todo lo que estaba dejando ir. Valeria tomó el bolígrafo con seguridad. Firmó rápido. Cuando terminó, soltó un suspiro satisfecho y se recostó en la silla. —Listo —dijo en voz baja—. Al fin. Fue entonces cuando vi algo que ella no vio. Un folder delgado sujeto detrás del acuerdo principal. Un anexo. Papeles que no parecían tan importantes a simple vista. El abogado de Valeria lo abrió y su expresión cambió. 8 meses antes de aquel silencio en el juzgado, mi nuera todavía desayunaba en la mesa de la cocina como si nada estuviera roto. Valeria hablaba de proyectos nuevos con una energía que parecía contagiosa. Decía palabras grandes: reinventarse, crecer, dar el siguiente paso. Yo la escuchaba mientras lavaba los platos con el olor del jabón barato mezclándose con el café recalentado. Había aprendido con los años que cuando alguien repite demasiado una palabra es porque intenta convencerse a sí mismo. Al principio fueron detalles pequeños, cambios que uno explica con cansancio o con la rutina. Valeria empezó a llegar más tarde. Decía que eran reuniones networking, oportunidades que no se pueden dejar pasar. Traía bolsas de tiendas que antes no frecuentaba y dejaba los recibos doblados en el fondo de su bolso como si esconderlos fuera un reflejo automático. Javier no preguntaba mucho. Siempre fue así, trabajador callado, creyendo que el amor se sostiene con paciencia. Mateo, en cambio, sí notó el cambio. Los niños lo notan todo, incluso cuando no saben ponerle nombre. Empezó a preguntarme por qué su mamá ya no lo acompañaba a dormir. ¿Por qué comía sola en su cuarto con el celular en la mano? Yo le decía que estaba ocupada, que los adultos a veces se pierden en sus cosas. Pero en el fondo me dolía tener que inventar excusas. Una madrugada la vi otra vez con el celular iluminándole el rostro. Esta vez no sonreía. Fruncía el ceño, escribía y borraba como si estuviera negociando algo importante. El aire olía a ese limpiador morado que tanto le gustaba, fuerte, casi mareante. Pasé despacio por el pasillo sin hacer ruido. No quería espiar, pero tampoco quería despertar sospechas. Desde la sombra leí otra frase
que se quedó conmigo, no puedo cargar con esto para siempre. Esto, no ellos, no nosotros, esto. Al día siguiente, el primer objeto desapareció de la sala. Una lámpara vieja, regalo de boda nada valioso en dinero, pero llena de recuerdos. Valeria dijo que la había prestado para una sesión de fotos. Es parte del trabajo, explicó con una sonrisa rápida. Luego fue una alfombra, después un sillón. Siempre había una razón práctica, siempre algo temporal. El negocio también empezó a cambiar. Javier y yo habíamos ayudado a levantarlo con lo poco que teníamos. No era grande, pero daba para vivir con dignidad. Valeria comenzó a llamarlo activo. Nunca antes había usado esa palabra. Ya no hablaba de clientes, hablaba de potencial. Yo asentía, pero por dentro sentía que algo se estaba vaciando. Una tarde encontré cajas en el garaje perfectamente cerradas y etiquetadas. No eran cosas que se estuvieran mudando, sino almacenando. Cuando pregunté, Valeria respondió sin mirarme. Es inventario, no te preocupes. Pero yo sí me preocupé, porque el inventario no debería esconderse. Poco a poco empecé a observar con más atención, no por desconfianza, sino porque así soy. Toda mi vida aprendí a mirar los detalles, a no quedarme con la primera explicación. Anotaba mentalmente fechas, ausencias, gastos. Noté retiros extraños de la cuenta compartida, cantidades que no correspondían con la despensa ni con la gasolina. Una tarde, mientras Javier estaba trabajando, llegó una carta. No venía a nombre de él, sino del negocio. Era del banco. La abrí con cuidado, pensando que sería algo rutinario. No lo era. Hablaba de un pago atrasado, de intereses, de plazos que se estaban venciendo. Me senté a la mesa con el sobre aún en la mano, sintiendo ese peso raro en el pecho que avisa que algo no está bien. Cuando Valeria llegó, traía los tacones en la mano y el cabello perfectamente acomodado, como si hubiera salido de una revista. Le mostré la carta sin levantar la voz. ¿Qué es esto?, pregunté. La miró rápido y se encogió de hombros. Nada grave, es parte del movimiento. El dinero se mueve así cuando quieres crecer. No discutí. Nunca me gustó discutir sin pruebas. Pero esa noche empecé a escribir. No en la computadora, sino en una libreta vieja, de esas que no se pierden con un clic. Anoté fechas, montos, nombres. No para acusar, sino para entender. Días después, encontré algo que me heló la sangre, un estado de cuenta del fondo que Javier había abierto para Mateo. No era grande, pero representaba años de sacrificios. El saldo era menor, mucho menor. Pensé en un error, en una confusión. Llamé, pregunté. La respuesta fue clara y fría. El retiro había sido autorizado por un titular de la cuenta. Valeria. No dije nada esa noche, ni la siguiente. Observé cómo Mateo hacía la tarea en la mesa donde antes estaba el sillón desaparecido. Observé cómo Javier evitaba mirar los espacios vacíos. Observé cómo Valeria hablaba de libertad y de merecer más. Una semana después, ella anunció el divorcio como quien anuncia un viaje, sin lágrimas, sin reproches, solo una lista: casa, coche, cuentas, negocio. Y Mateo, pregunté yo. Valeria levantó la vista sorprendida, como si la pregunta no viniera al caso. Se queda con su papá, dijo. Yo necesito avanzar. En ese momento entendí todo. No se estaba yendo. Estaba desarmando la casa pieza por pieza y llevándose lo que brillaba. Lo demás, mi hijo, mi nieto, era peso muerto. No lloré, no grité, solo cerré mi libreta y supe que cuando llegara el momento no iba a pelear como ella esperaba. Iba a dejarla cargar con todo lo que tanto quería. El día que entendí de verdad lo que Valeria estaba haciendo, el cielo estaba gris
y el aire olía a lluvia vieja. Es curioso cómo el cuerpo recuerda esas cosas. Yo estaba en la cocina, sentada frente a la mesa, donde antes Mateo hacía rompecabezas revisando la libreta en la que llevaba semanas anotando números y fechas. No era rabia lo que sentía, era claridad. La claridad llega cuando dejas de pedir explicaciones y empiezas a mirar los hechos. El negocio siempre había sido sencillo. Javier lo abrió con un préstamo pequeño y muchas horas de trabajo. Nada lujoso. Reparaciones, materiales, clientes de barrio. Valeria se integró después cuando ya estaba en marcha y poco a poco tomó control de los papeles. Yo me encargo, decía. Y Javier, confiado, se lo permitió. Así funcionan muchos matrimonios. Uno trabaja con las manos, el otro con los documentos. El problema es cuando los documentos dejan de decir la verdad. Empecé por ordenar lo que tenía. Cartas del banco, correos del proveedor, avisos del ayuntamiento. Todo llegaba a la misma dirección. Todo hablaba de lo mismo: pagos pendientes, permisos vencidos, contratos firmados a prisa. Leí cada hoja con cuidado, como si fueran instrucciones para armar algo peligroso. No necesitaba ser contadora para entender que el negocio ya no era solo una oportunidad, era una carga. Una tarde decidí visitar el local sin avisar. Valeria no estaba. El encargado me reconoció y me dejó pasar. El lugar se veía distinto. Estantes vacíos, cajas apiladas con etiquetas recientes. En el fondo vi una carpeta sobre el escritorio. No la abrí. No hacía falta. En la portada se leía almacenaje, bodega industrial. Tomé nota mental de la dirección. Esa noche, mientras Mateo dormía, le pregunté a Javier si conocía esa bodega. Negó con la cabeza. Le mostré la libreta. Le expliqué despacio sin acusar. Vi cómo su rostro cambiaba a medida que entendía. No dijo nada durante un buen rato. «Mamá», dijo al fin, «yo no sabía». «Lo sé», respondí, «y no pasa nada, todavía no». Al día siguiente pasé por la bodega. No entré. No hice preguntas. Solo observé. Un lugar industrial con letreros de seguridad y horarios estrictos. Pensé en los permisos, en las normas, en las multas que llegan cuando alguien cree que todo es temporal. Saqué una foto con el celular, no del interior, sino del letrero con la dirección y el nombre de la empresa. Nada ilegal, nada oculto, solo realidad. Poco después llegó otra carta, esta vez de impuestos. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia. Inconsistencias detectadas. Leí esa frase varias veces. Las inconsistencias no aparecen solas. Alguien las crea. Le pedí a Javier que me acompañara a ver al licenciado Ramírez. No para demandar, no para acusar, para preguntar. Ramírez escuchó en silencio, con las manos cruzadas, mientras yo sacaba mis papeles y los acomodaba sobre la mesa. No interrumpió. Cuando terminé, suspiró. Doña Teresa dijo, si ella se queda con el negocio, se queda con todo esto también. Eso quiero, respondí, que se quede con todo. Me miró sorprendido. ¿Estás segura? Más que nunca. Ramírez explicó con paciencia. Las deudas siguen al propietario, los contratos también. Las obligaciones no desaparecen porque alguien firme rápido. Si Valeria insistía en quedarse con el negocio, debía aceptar lo que venía detrás. Y había algo más, los retiros del fondo de Mateo. Eso no era solo inmoral, podía ser un problema serio. No vamos a usar esto para atacar, aclaré. Solo quiero que esté en el acuerdo. Que nadie diga después que no sabía. Ramírez asintió, entendió, preparó un anexo detallado. No era un truco, era un espejo. Mientras tanto, Valeria seguía comportándose
como si ya hubiera ganado. Hablaba de vender la casa, de cambiar el coche, de empezar de cero. Publicaba fotos con frases sobre libertad y nuevas etapas. La gente le daba me gusta. Nadie veía lo que yo veía en mi libreta. Una noche Mateo me preguntó si íbamos a mudarnos. Le dije la verdad. Sí, un poco. ¿Vamos a estar juntos?, preguntó serio. Lo abracé. Siempre. Esa fue la respuesta que me dio fuerza. No estaba planeando una venganza. Estaba protegiendo lo único que importaba. El día antes del juicio, Valeria pasó por la casa a recoger más cosas. Caminaba como si ya no perteneciera ahí. Abrió cajones, revisó armarios, dejó espacios vacíos. Yo la observé desde la puerta de la cocina. No sentí odio. Sentí lástima. Porque alguien que cree que todo se puede llevar no entiende el peso de lo que carga. Antes de irse, me miró y dijo: «No te preocupes, todo va a estar bien». Asentí. Sí, respondí. Todo va a estar bien. No sabía si entendía el doble sentido. Probablemente no. Esa noche dormí poco. Repasé mentalmente cada papel, cada número. No para memorizar, sino para soltar. Porque cuando uno decide dejar que la verdad haga su trabajo, lo único que queda es esperar. Y al día siguiente en el juzgado, cuando Valeria pidió todo, yo supe que estaba lista para recibirlo. Con todo su peso. Hay decisiones que no se sienten como una elección, sino como un cruce inevitable. Sabes que hagas lo que hagas, algo va a doler. La diferencia está en decidir qué estás dispuesto a perder. Para mí, esa noche fue clara, no iba a perder a mi nieto. Todo lo demás podía soltarse. Javier no durmió casi nada la semana previa al juicio. Yo lo escuchaba moverse en la casa, abrir el refrigerador sin hambre, sentarse en el sillón barato que había reemplazado al bueno. A veces se quedaba mirando la pared donde antes colgaban fotos que Valeria ya se había llevado. No decía nada, pero su silencio pesaba más que cualquier grito. Mamá me dijo una madrugada con la voz quebrada: no es justo. Ella se va a quedar con todo. No con todo, le respondí, solo con lo que cree que vale. Me miró sin entender. No insistí. Hay cosas que uno comprende solo cuando ya pasaron. 2 días después, volvimos a ver al licenciado Ramírez. Nos recibió en su oficina pequeña, con un ventilador que hacía más ruido que aire. El escritorio estaba cubierto de carpetas. Olía a papel a tinta vieja y a café frío. Ramírez extendió los documentos del acuerdo sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas. Ella quiere cerrar rápido, dijo. Eso juega a nuestro favor. ¿Y si se da cuenta?, preguntó Javier. ¿Y si lee todo? Ramírez se encogió de hombros. Puede hacerlo. Todo es legal, claro, visible. Si pregunta, se le explica. Pero la gente que se siente ganadora rara vez se detiene a revisar la letra pequeña. Yo asentí. No me gustaba depender de la soberbia ajena, pero tampoco estaba manipulando nada. Simplemente no iba a protegerla de sus propias decisiones. Hay algo más, añadí. Quiero que quede claro que Mateo se queda con su papá, sin vueltas, sin condiciones. Ramírez sonrió levemente. Eso ya está. Ella no peleó ese punto. No peleó, como si un niño fuera un mueble incómodo. Esa indiferencia fue lo que más me convenció de que estaba haciendo lo correcto. El día previo al juicio, Valeria vino por última vez a la casa. Traía cajas nuevas y una lista en el celular. Caminaba rápido, decidida. Javier estaba en el trabajo, Mateo en la escuela. Yo la seguí con la mirada mientras abría cajones y armarios. No te pongas así, me dijo sin mirarme. Es mejor terminar bien. Claro, respondí. Siempre es mejor terminar bien. Se detuvo un segundo.
Tal vez percibió algo en mi tono, pero enseguida siguió guardando cosas. Voy a tener mucho trabajo después de esto, comentó. Por fin voy a poder enfocarme en lo mío. Eso espero, dije. Antes de irse, dejó las llaves sobre la mesa. Sonaron fuerte al caer. Un sonido seco definitivo. Cerró la puerta sin despedirse. Esa noche cené sola con Mateo. Hice tortillas de harina, las que le gustan. Comió en silencio y luego levantó la vista. Abuela preguntó: ¿Mamá ya no va a vivir aquí? Respiré hondo. No respondí. Pero tú y tu papá sí. Asintió despacio. A veces los niños entienden más de lo que creemos. El día del juicio llegamos temprano. El pasillo estaba lleno de gente esperando. Algunos discutían en voz baja. Otros miraban el suelo. Nadie parecía realmente preparado para lo que iba a perder. Javier caminaba rígido. Yo me senté y cerré los ojos un momento, escuchando el murmullo lejano, el golpe intermitente del ventilador. Valeria llegó con su abogado. Sonreía. Saludó a alguien conocido. Parecía ligera, como si se quitara un peso de encima. Cuando nos vio, apenas asintió. Vamos a terminar esto hoy, le dijo a su abogado. Cuando entramos a la sala, todo volvió a sentirse pequeño. El juez, los papeles, la mesa marcada. El licenciado Ramírez me miró buscando una última confirmación. Yo asentí. Sabía que al firmar muchos pensarían que había perdido, que era una madre vieja, resignada e incapaz de pelear. No me importó, porque no estaba allí para ganar una pelea ruidosa. Estaba allí para cerrar una estructura dañada sin que se nos viniera encima. Cuando el juez preguntó si estábamos de acuerdo con los términos, respondí sin titubear. Sí, su señoría. Valeria me miró por primera vez con atención, tal vez esperando ver arrepentimiento. No lo encontró. Mientras el secretario preparaba los documentos, sentí una calma extraña. No felicidad, no alivio, calma, como cuando sabes que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos. Firmé sabiendo exactamente qué estaba entregando y también sabiendo que estaba dejando atrás. Valeria tomó el bolígrafo con una sonrisa satisfecha. No vio el anexo, no preguntó, no dudó. Y ahí supe que el momento se acercaba. El juzgado se sentía más frío de lo normal esa mañana, aunque afuera el sol ya empezaba a calentar la calle. Tal vez era solo mi cuerpo, reaccionando al peso del momento. Nos sentamos en el mismo orden que antes. Valeria, a un lado con su abogado Javier, a mi derecha, el licenciado Ramírez frente a nosotros. El secretario acomodó los expedientes con un golpe seco que resonó demasiado fuerte en la sala. El juez ajustó sus lentes y empezó a leer los términos del acuerdo con una voz neutra, entrenada para no mostrar sorpresa. Cada frase era como un objeto que se deslizaba fuera de nuestras manos. La propiedad ubicada en la calle San Marcos, para la señora Valeria. El vehículo, para la señora Valeria. Las cuentas conjuntas, para la señora Valeria. El negocio y sus activos, para la señora Valeria. Con cada punto, Valeria enderezaba un poco más la espalda. Su sonrisa no era abierta, pero estaba ahí contenida, segura. Yo la observaba sin rencor. Pensaba en lo mucho que confiamos en las apariencias y lo poco que miramos lo que hay debajo. Cuando el juez mencionó a Mateo, la voz se suavizó apenas. La custodia principal del menor quedará a cargo del padre. Valeria no reaccionó, no asintió, no protestó. Era como si esa parte no existiera para ella. Javier tragó saliva. Le tomé la mano con fuerza. ¿Confirma usted su aceptación de estos términos?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió Javier, con voz baja pero firme. Luego me miró a mí. ¿Usted también? Sí, dije, confirmo.
El secretario deslizó los documentos hacia nuestro lado primero. Javier tomó el bolígrafo. Dudó apenas un segundo antes de firmar. Vi cómo su firma salía más pequeña de lo habitual, como si su mano quisiera desaparecer. Después firmé yo. Sentí el papel tibio recién salido de la copiadora. Pensé en todo lo que ese papel representaba y lo dejé ir. Los documentos pasaron al otro lado de la mesa. Valeria los tomó sin prisa. Revisó solo la primera página. Sonrió. Firmó con rapidez como alguien que ya hizo las cuentas en su cabeza. Cuando terminó dejó el bolígrafo y se recostó en la silla. Al fin murmuró casi para sí misma. Su abogado tomó el expediente para verificar que todo estuviera en orden. Al principio su expresión no cambió. Pasó la primera página, luego la segunda. Cuando llegó al anexo, frunció el ceño. Volvió atrás. Leyó otra vez. Se inclinó hacia adelante. Yo sentí como el aire cambiaba. No fue un estallido inmediato. Fue como cuando una habitación se queda sin oxígeno poco a poco. «Un momento», dijo el abogado de Valeria, levantando la vista. «¿Qué es esto?» Valeria giró hacia él todavía sonriendo. «¿Qué cosa?» Él no respondió. Volvió a leer. Pasó otra hoja. Su mano empezó a temblar ligeramente. El juez observó la escena con atención. «¿Hay algún problema, licenciado?», preguntó. El abogado se levantó de golpe. La silla raspó el piso con un sonido desagradable. «Su señoría». Empezó, pero se detuvo. Respiró hondo. «Necesito un momento». Valeria lo miró confundida. «¿Qué pasa?», susurró. «Dijiste que todo estaba bien». El abogado negó con la cabeza pálido. Esto cambia las cosas». El murmullo se extendió por la sala. El juez alzó la mano, pidiendo silencio. «Explíquese». El abogado tragó saliva. El acuerdo incluye anexos que detallan obligaciones financieras, deudas y responsabilidades asociadas al negocio que mi clienta ha aceptado en su totalidad. Valeria dejó de sonreír. «¿De qué hablas?», preguntó. «El negocio está limpio». El abogado la miró con los ojos muy abiertos. No dijo en voz baja: «No lo está». Yo permanecí en silencio. No sentí triunfo, solo una quietud profunda. El juez tomó el anexo y empezó a leer con detenimiento. Sus cejas se juntaron levemente. «Aquí se mencionan adeudos fiscales», dijo, «contratos de almacenaje no declarados y retiros de una cuenta protegida». Valeria se levantó de la silla. «Eso no es cierto», exclamó. «Eso era temporal». «Señora», interrumpió el juez, «si aceptó la propiedad completa del negocio, aceptó también sus responsabilidades». El abogado de Valeria dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. «Su señoría», dijo con voz más alta de lo que pretendía mi clienta, «no fue informada de la magnitud de estas obligaciones». Yo levanté la mirada entonces. «Todo estaba ahí», dije con calma. «No ocultamos nada». Valeria me miró como si me viera por primera vez. «¿Qué hiciste?», me preguntó con la voz quebrada. «Nada», respondí. «Firmé lo que tú pediste». El juez cerró el expediente lentamente. «Este tribunal reconoce los anexos como parte integral del acuerdo», dijo. «Se iniciará una revisión adicional de las responsabilidades financieras». Valeria se dejó caer en la silla. Su teléfono vibró sobre la mesa. No lo miró. El abogado pasó una mano por su rostro derrotado. En ese momento entendí algo importante. La sonrisa de Valeria no se había borrado por perder dinero. Se había borrado porque por primera vez comprendía el peso real de lo que había exigido. Y ese peso ya no era nuestro. El grito no fue inmediato. No fue un estallido teatral como en las películas. Fue algo peor. Fue el sonido de alguien que entiende de golpe
que el suelo bajo sus pies no existe. Primero vino el silencio tenso, luego el murmullo, y finalmente la voz del abogado de Valeria quebrándose mientras intentaba mantener la compostura. Esto es inaceptable, dijo alzando la voz sin darse cuenta. Esto cambia completamente la naturaleza del acuerdo. El juez levantó la mirada severo. Licenciado, modere su tono, ordenó. Explique con claridad. El abogado respiró agitadamente. Sostenía el anexo como si quemara. Su señoría dijo: estos documentos indican que mi clienta ha aceptado no solo los activos del negocio, sino también todas las obligaciones asociadas, deudas fiscales, pendientes, multas municipales, contratos de almacenaje irregulares y responsabilidades derivadas de retiros financieros no declarados. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban del juez a su abogado y luego a mí, como buscando una salida que ya no existía. Eso no puede ser, dijo al fin. Tú me dijiste que todo estaba en orden. El abogado la miró con desesperación. Yo te dije que lo que me mostraste estaba en orden, respondió. Pero esto... sacudió el anexo. Esto no estaba en mis manos. El juez hojeó lentamente los papeles. Cada página parecía añadir peso a la sala. Aquí se detallan transferencias desde una cuenta destinada a un menor, dijo con voz grave, y obligaciones fiscales que no fueron reveladas de manera explícita antes de la firma. Valeria dio un paso hacia adelante. Rick sabía, gritó señalando a Javier. Él sabía todo esto. El juez la interrumpió con un gesto firme. La pregunta no es quién sabía, señora, dijo. La pregunta es quién firmó, aceptando la totalidad de los bienes y negocios. El abogado de Valeria se pasó la mano por el cabello completamente desarmado. Su señoría, dijo ahora, casi suplicando, mi clienta actuó bajo la creencia de que los activos estaban libres de cargas significativas. La creencia no sustituye la responsabilidad legal, respondió el juez. En este tribunal, la propiedad y la responsabilidad van de la mano. Esa frase cayó como una losa. Valeria se giró hacia mí con el rostro pálido. Tú planeaste esto, susurró. Me tendiste una trampa. La miré con calma. No había odio en mí, solo cansancio. No respondí. Yo dejé de sostener lo que tú estabas dejando caer. El murmullo en la sala creció. Alguien tosió. El ujier dio un paso más cerca atento. El juez cerró el expediente con cuidado. Este tribunal acepta el acuerdo tal como fue firmado, dijo. Sin embargo, debido a la información contenida en los anexos, se ordena una revisión formal de las obligaciones financieras y posibles responsabilidades legales derivadas. Valeria dejó caer los hombros. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo miró. Su rostro se transformó al leer el mensaje. Luego otro. Y otro más. Notificaciones de números desconocidos, proveedores, avisos. El peso de todo empezaba a hacerse real. El abogado de Valeria dio un paso atrás, llevándose la mano al pecho. Esto es un desastre, dijo en voz alta, sin poder contenerse. Un completo desastre. El juez lo miró con dureza. Licenciado, advirtió, compórtese. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra desastre flotó en el aire rebotando en las paredes, clavándose en cada rincón del juzgado. Valeria se dejó caer en la silla. Por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña, no derrotada, desbordada, como alguien que pidió cargar un edificio entero sin medir el peso. Javier no dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos sentados con las manos entrelazadas, sintiendo cómo algo se aflojaba en el pecho. No era alegría, era alivio.
el tipo de alivio que llega cuando sueltas una carga que nunca debiste llevar. Se levanta la sesión, anunció el juez golpeando suavemente el mazo. Las sillas se movieron. La gente empezó a salir. El juzgado volvió a llenarse de sonidos humanos, pasos, suspiros, murmullos. La vida retomaba su curso. Valeria no se movió de inmediato. Su abogado hablaba rápido por teléfono de espaldas a ella. Cuando al fin se levantó, me miró una última vez. «Te vas a arrepentir», dijo sin convicción. No respondí. «Tú ya estás viviendo lo que pediste». No dijo nada más. Salió con pasos inseguros. Javier respiró hondo. «Mamá», dijo, «gracias». Le apreté la mano. «Ahora vamos a casa», respondí. «Lo demás ya no nos pertenece». Al salir del juzgado, el aire me golpeó el rostro. Era fresco, limpio, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin miedo a que todo se derrumbara. Detrás de nosotros, Valeria cargaba con todo, y por primera vez no era nuestro peso. La primera noche después del juicio, no dormimos en la casa grande de paredes altas y pasillos largos. Dormimos en un departamento pequeño, de esos que no presumen nada pero tampoco esconden grietas. 2 recámaras, pintura beige, alfombra delgada que cruje al caminar. Olía a limpiador de limón y a pintura vieja. A mí me olió a comienzo. Javier y Mateo se sentaron en el piso de la sala con platos de cartón. Habíamos comprado pollo rostizado en el camino y una bolsa de tortillas calientes. Nada elegante, nada digno de fotos, pero comimos tranquilos, sin el eco de muebles faltantes, sin el zumbido de un celular marcando la distancia entre una madre y su hijo. «No está mal», dijo Mateo masticando con seriedad. «Aquí no hace tanto ruido». Javier sonrió por primera vez en semanas. Yo los miré y sentí que algo por fin se acomodaba dentro de mí. No era felicidad completa, era estabilidad. Y a nuestra edad eso vale oro. Los días siguientes fueron sencillos. Javier volvió al trabajo con la cabeza más ligera. Mateo empezó a dejar su mochila en una esquina que ya era su esquina. Yo me quedé un tiempo con ellos, ayudando a acomodar lo poco que teníamos. Cada objeto que entraba a ese departamento tenía una historia y un propósito. Nada sobraba. Las llamadas empezaron poco después. Primero el teléfono de Javier, luego el mío. Números desconocidos, mensajes cortos, notificaciones que no respondimos. Sabíamos de quién venían. No hacía falta leerlos. Cuando entregas la propiedad, entregas también la responsabilidad. Ese era el trato. Y por primera vez, Valeria estaba recibiendo exactamente lo que había pedido. Me enteré por terceros de cómo se desarrollaron las cosas para ella. Proveedores reclamando pagos atrasados, avisos de impuestos, la bodega clausurada temporalmente. El negocio que tanto deseaba resultó ser un nudo difícil de desatar. Sus publicaciones en redes se volvieron menos frecuentes, más cerradas, como si intentara esconder lo que ya no podía sostener. No sentí satisfacción al saberlo. Sentí confirmación. La verdad siempre pesa lo mismo, solo cambia quien la carga. Una tarde, mientras Mateo hacía la tarea en la mesa del comedor, una mesa sencilla sin historia esperando la suya, Javier se me acercó. Mamá dijo, yo pensaba que ganar era quedarse con la casa. Le sonreí. Eso nos enseñan, respondí. Pero ganar es poder dormir sin miedo. Asintió. Miró a su hijo concentrado en escribir su nombre con letras grandes y torcidas. Entonces ganamos, dijo. Yo también lo creí. No todo fue fácil. Hubo noches en que Javier se quedó despierto pensando en lo perdido, en la casa que arregló con sus manos, en las marcas de altura, en la puerta que no pudo llevarse.
Le dije lo que siempre supe: algunas cosas se quedan donde fueron creadas, no por debilidad, sino porque pertenecen a ese lugar. Lo importante es no confundir paredes con hogar. Con el tiempo, el departamento dejó de sentirse temporal. Compramos una cortina azul para la ventana, un sillón barato pero firme, un reloj que hacía tic-tac constante, marcando un ritmo nuevo. Mateo volvió a preguntar por su mamá algunas noches. Le respondimos con honestidad, sin veneno, sin mentiras. Porque los niños merecen la verdad sin cargas ajenas. Una mañana de domingo hicimos hot cakes, de caja, con demasiada mantequilla, como antes. Mateo se chupó los dedos y rió. Yo me senté a mirarlos desde la cocina, escuchando el sonido normal de una familia que sigue aunque todo haya cambiado. No volví a saber de Valeria directamente, tampoco lo busqué. Cada quien camina con lo que eligió cargar. Yo elegí soltar. Elegí quedarme con lo esencial. A veces cuando la tarde cae y el sol entra inclinado por la ventana, pienso en ese día en el juzgado, en el ventilador viejo, en la sonrisa segura de mi nuera, en el anexo que nadie quiso leer. No me arrepiento. No porque ella haya recibido consecuencias, sino porque yo dejé de sostener una estructura que ya estaba rota. La gente suele pensar que estas historias se tratan de venganza. No es así. Se tratan de límites, de aprender cuándo soltar una cuerda para no caer con ella, de entender que todo siempre viene con su peso, aunque no lo veamos al principio. Si algo aprendí en estos meses, es esto: la familia no es un mueble que se cambia cuando estorba. No es un activo que se vende cuando deja de lucir. La familia es lo que queda cuando decides soltar lo demás. Si esta historia te recordó algo que estás cargando ahora mismo, te invito a detenerte un momento, a pensar qué es realmente tuyo y qué solo estás sosteniendo por costumbre o miedo. A veces dejar ir no es perder, es sobrevivir con dignidad. Quiero saber qué piensas. ¿Has vivido algo parecido? ¿Te tocó soltar algo grande para proteger a alguien importante? Déjame un comentario abajo y dime desde dónde nos estás escuchando. Leemos cada mensaje y cada historia importa. Tenemos muchas historias más como esta historia sobre decisiones difíciles, silencios que pesan y finales que no siempre son ruidosos, pero sí profundos y llenos de significado. Si no quieres perderte ninguna, suscríbete y acompáñanos. Sigamos este camino juntos, paso a paso, historia por historia. Gracias por quedarte hasta el final. La noche en que mi nuera regresó, el foco del porche parpadeaba como si estuviera cansado de ver lo mismo de siempre. Su maleta rodó por las baldosas y se detuvo frente a una puerta que ya no la reconocía. Giró la llave una vez. Nada. 2 veces. Metal contra metal. Entonces vio el cerrojo nuevo y el sobre blanco apoyado contra el vidrio. Su rostro se quedó sin color. Abrió la boca, pero no salió sonido. Después un susurro roto. No, esto no puede estar pasando. Desde adentro yo sostuve al bebé contra mi pecho y no abrí. No por rabia, por protección. Eso fue el final. Pero para entenderlo, hay que volver al principio. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 62 años, y hasta hace poco mi vida era tranquila, predecible, de esas que se miden por rutinas y no por sorpresas. Vivía en la misma casa desde hacía más de 30 años, una casa modesta en una colonia donde los vecinos se conocen por nombre y por costumbre. Mi hijo Javier creció aquí, aprendió a andar en bicicleta. En esta banqueta se casó desde esta misma sala. Y aquí mismo lo despedimos cuando murió. El día del funeral todavía lo tengo pegado a la piel. El olor de las flores era tan fuerte que mareaba.
Las veladoras goteaban cera blanca sobre platos de vidrio. El padre hablaba de descanso eterno, y yo asentía, aunque por dentro no entendía cómo podía existir descanso cuando una madre entierra a su hijo. Mi nuera Mariana estaba sentada en la primera fila con el bebé en brazos. Mi nieto Daniel apenas tenía 1 año. No sabía llorar a su papá. Solo se inquietaba por el murmullo por las manos que querían cargarlo. Mariana no lloró mucho. Lloró lo justo, lo socialmente correcto. Se secaba las lágrimas rápido, como quien no quiere estropear el maquillaje. Yo no la juzgué entonces. Cada quien vive el dolor como puede, me dije. Yo me aferraba al rosario con tanta fuerza que me dolían los dedos. Los días siguientes fueron una neblina. Trámites, papeles, llamadas. La casa se llenó de gente que decía «lo siento mucho» y luego se iba a su vida normal. Mariana empezó a pasar más tiempo con el teléfono que con el niño. Se reía a ratos, se quedaba callada mirando la pantalla. Una tarde, mientras yo preparaba sopa en la cocina, me dijo sin mirarme: «Mamá Rosa, necesito tomar aire». Tomar aire, como si el dolor se pudiera dejar en pausa. Me explicó que sus amigas de la universidad estaban planeando un viaje. Playa primero, luego ciudad. Solo unas semanas, dijo. Necesito despejarme, volver a sentirme yo. Daniel gateaba en el piso, chocando su carrito contra la pared. Yo lo levanté y lo senté en mi regazo. Sentí su peso tibio, confiado. Y el niño pregunté. «¿Se queda contigo?», respondió ella, como si hablara de dejar una planta al cuidado del vecino. «Tú sabes hacerlo mejor que nadie». No hubo discusión larga. No hubo acuerdos claros. No hablamos de dinero ni de fechas exactas. Mariana ya tenía la decisión tomada. Al día siguiente se fue. Un beso rápido en la frente del bebé. Una maleta ligera. Un te llamo. Y la puerta cerrándose. Las primeras noches fueron las más duras. Daniel despertaba cada 2 horas. Lloraba con ese llanto fino que se mete en los huesos. Yo caminaba por la casa en penumbra, arrullándolo, sintiendo cómo la espalda se me cansaba antes que el corazón. El monitor del bebé hacía un ruido bajo constante como estática. La casa olía a leche tibia y a pañales recién cambiados. A la tercera noche, Daniel tuvo fiebre. No mucha, pero suficiente para preocuparme. Lo envolví en una cobija y lo llevé a la clínica de urgencias. La sala de espera estaba casi vacía. Un enfermero joven me miró con cansancio amable. «Está saliéndole un diente», me dijo la doctora. «Usted lo está haciendo bien, abuela». Esas palabras me hicieron temblar más que el diagnóstico. Lo está haciendo bien, como si alguien hubiera visto el esfuerzo invisible. Mariana mandó mensajes, sí. Fotos frente al mar, copas levantadas. «Te extraño», escribió una vez. No preguntó por la fiebre hasta muchas horas después, y cuando lo hizo fue con un «ya está mejor». Yo contestaba corto, educado. No quería pelear, no quería gastar energía en eso. Empecé a guardar todo. Recibos de pañales, notas médicas, fechas, horas. No porque pensara en problemas legales, al menos no al principio. Era una forma de sentir control en medio del caos. Una forma de decirme que no estaba imaginando el peso que cargaba. Con el paso de los días, el cansancio se volvió costumbre. Aprendí a calentar biberones medio dormida, a dormir sentada, a trabajar el cuerpo aunque la mente pidiera descanso. Los vecinos ayudaban a ratos. La señora Leticia me traía pan dulce. Don Ernesto se asomaba a preguntar si necesitaba algo. Todos sabían que Mariana no estaba. Una noche revisé la cuenta bancaria compartida de mi hijo. Vi cargos que no reconocía. Restaurantes caros, hoteles.
compras que no combinaban con mi realidad de farmacia y supermercado. Sentí algo frío acomodarse en el pecho. No rabia todavía, algo más claro, más firme. Miré a Daniel dormido en su cuna, su respiración tranquila, sus manitas abiertas, y entendí que ya no se trataba de Mariana ni de mí. Se trataba de él, de que alguien tenía que quedarse cuando los demás se iban. No sabía aún cómo iba a terminar todo. No pensaba en cerrojos ni en sobres blancos. Solo sabía una cosa: yo no iba a soltar a mi nieto al vacío. No otra vez. El silencio que queda después de un funeral no se parece a ningún otro. No es paz. Es una ausencia pesada, como si el aire aprendiera de golpe a no moverse. La casa que durante días estuvo llena de voces y pasos volvió a quedarse quieta. Yo recogía tazas de café frío, acomodaba sillas, guardaba flores marchitas, sin saber muy bien por qué lo hacía. Tal vez porque limpiar era lo único que todavía obedecía a mis manos. Javier había muerto demasiado joven. Eso es algo que nadie dice en voz alta, porque parece obvio, pero el cuerpo lo sabe. Cada objeto suyo era una herida nueva: sus botas junto a la puerta, la chamarra colgada detrás de la silla, el olor de su jabón en el baño. Me sorprendía entrando a su cuarto como si fuera a decirme algo. Nunca decía nada. Mariana pasaba de un estado a otro sin quedarse en ninguno. A ratos parecía ausente, mirando a la nada con el teléfono en la mano. A ratos se mostraba inquieta, como si la casa le quedara chica. Daniel, mi nieto, percibía esa tensión. Lloraba sin razón aparente, se aferraba a mi ropa con una fuerza que no parecía de un bebé tan pequeño. Yo lo cargaba y le hablaba bajito, contándole historias que no entendía, pero que de alguna forma lo calmaban. La primera semana después del funeral, Mariana empezó a salir más. Voy a despejarme un rato, decía. Regresaba tarde con olor a perfume ajeno y los ojos brillosos de cansancio o de algo más. Yo no preguntaba. No porque no me importara, sino porque sentía que cualquier pregunta podía romper algo frágil que todavía se sostenía. Una tarde, mientras yo lavaba ropa en el patio, Mariana se sentó frente a mí. Cruzó las piernas, suspiró hondo como ensayando. Mamá Rosa, empezó, no sé cómo decir esto sin que suene mal. Ese tipo de frases nunca trae buenas noticias. Me habló de sentirse ahogada, de no reconocerse en el espejo, de necesitar volver a ser ella. Usó palabras bonitas, aprendidas quizá de libros o de redes sociales. Habló de duelo, de autocuidado, de sanar. Yo la escuché en silencio, apretando una pinza de ropa entre los dedos. Mis amigas están organizando un viaje, dijo al final. Creo que me haría bien irme un tiempo. Y Daniel, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Se queda contigo? Respondió sin dudar. Solo será un mes. Tú eres fuerte. Además, él está mejor aquí. Un mes, dijo, como si fuera una siesta larga. Quise decir muchas cosas. Que un mes en la vida de un adulto pasa rápido, pero en la de un bebé es una eternidad. Que Daniel acababa de perder a su padre y no entendía por qué ahora también se iba su madre. Que yo estaba cansada, que mi cuerpo no era el de antes. No dije nada, tal vez porque pensé que si hablaba lloraría, y si lloraba, ella se iría igual. Esa noche casi no dormí. Daniel despertó llorando varias veces. Yo me levantaba despacio para no marearme, lo cargaba, lo mecía. Pensaba en Javier, en cómo habría sido verlo cargar a su hijo así. Pensaba en Mariana empacando. Al día siguiente, la casa se llenó de movimiento. Maleta abierta sobre la cama, ropa doblada y desdoblada. Mariana caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, riéndose en voz baja. Yo le preparé una bolsa con pañales, leche, medicinas del bebé.
La dejé sobre la mesa como una pregunta que nadie iba a responder. Antes de irse, Mariana tomó a Daniel en brazos. Lo besó en la frente rápido, como quien llega tarde a una cita. Daniel estiró la mano y agarró el collar que ella llevaba puesto. Lo sostuvo con fuerza. Por un segundo ella se quedó quieta. Pensé que iba a cambiar de opinión, que iba a sentarse, respirar, quedarse. Pero no, con cuidado soltó los dedos del niño uno por uno. Todo va a estar bien, dijo, más para ella que para mí. Te llamo. La vi cruzar la puerta con la maleta rodando detrás. El sonido de las ruedas bajando la banqueta se me quedó grabado. Daniel empezó a llorar, en ese instante, un llanto largo, desesperado. Lo abracé fuerte. Sentí como su pequeño cuerpo temblaba. Los primeros días después de su partida fueron una mezcla de rutina y sorpresa. Nada estaba en su lugar. El horario del bebé se desajustó. Comía menos, dormía mal. Yo también. A veces me descubría hablando sola en la cocina, como si decir palabras en voz alta evitara que la casa se cerrara sobre mí. Mariana mandaba mensajes cada 2 o 3 días. Fotos de playas, de platos, de comida, de risas. Estoy bien, escribía. Necesitaba esto. Yo respondía con fotos de Daniel durmiendo, comiendo, jugando en el piso. No escribía más. No quería reproches en forma de texto. Una noche, Daniel despertó con tos y fiebre. No dudé. Lo abrigué y salí con él al médico. El camino se me hizo largo, no por la distancia, sino por el miedo. En la sala de espera, una mujer mayor me miró con compasión. —¿Es suyo? —preguntó. —Es mi nieto —respondí. Ella asintió como si entendiera algo más profundo que esa frase. Cuando regresamos a casa, Daniel se quedó dormido en mi pecho. Me senté en la sala, sin encender la luz. El monitor del bebé hacía ese ruido bajo que ya se había vuelto parte de mi vida. Pensé en Mariana, en dónde estaría a esa hora. Pensé en Javier y en la promesa silenciosa que sentí formarse dentro de mí. Este niño no iba a quedar a la deriva. No era enojo. Todavía no. Era claridad. Una claridad que llega cuando el cansancio ya no deja espacio para excusas. Al día siguiente empecé a anotar todo en una libreta vieja. No sabía para qué. Solo sabía que necesitaba recordar. Fechas, gastos, noches sin dormir. Cada página era una forma de decir: esto está pasando. No es una exageración. No es una historia que me cuento para sentirme importante. Mariana se había ido y yo me había quedado. Eso era un hecho. Lo demás todavía estaba por escribirse. La tercera semana fue cuando el cansancio dejó de ser algo pasajero y se volvió una presencia constante, como un mueble viejo que ya no se puede mover. Mi cuerpo empezó a despertarse antes que el llanto de Daniel, como si aprendiera a anticiparlo. A veces abría los ojos segundos antes de que el monitor chisporroteara con ese sonido bajo eléctrico que ya era el reloj de mis madrugadas. Entonces venía el llanto. No fuerte, no desesperado. Un quejido cansado, insistente, que pedía abrazos. Lo levantaba de la cuna con cuidado, tratando de no forzar la espalda. Sentía sus manitas buscar mi cuello, aferrarse a mi ropa. Su piel estaba tibia, siempre un poco más caliente de lo que me tranquilizaba. Caminaba con él por el pasillo oscuro, contando pasos para no tropezar. La casa olía a fórmula, a jabón neutro, a ropa secándose de madrugada porque el día no alcanzaba. Había noches en las que Daniel despertaba 3, 4 veces. Yo me sentaba en la mecedora y lo arrullaba con un ritmo que no sabía que aún recordaba. Le cantaba bajito canciones que le canté a Javier cuando era niño. No porque Daniel entendiera las palabras,
sino porque yo necesitaba escuchar algo que no fuera el silencio. En una de esas noches, Daniel no se calmó. Lloraba con un llanto distinto, más agudo. Le toqué la frente. Estaba caliente. Busqué el termómetro con manos torpes. 38. No entré en pánico, pero sentí ese nudo conocido en el estómago. Lo envolví en una cobija, me puse un suéter encima del pijama y salí con él a la clínica de guardia. La calle estaba casi vacía. Los postes de luz parecían más altos, más fríos. En la sala de espera, una televisión encendida sin sonido mostraba noticias que no miré. Un hombre tosía en una esquina. Una mujer joven dormía con la cabeza recargada en la pared. Yo sostenía a Daniel contra mi pecho, sintiendo su respiración rápida. Cuando la doctora nos atendió, fue breve y clara. Es un resfriado leve, quizá por la dentición. Nada grave, usted está haciendo lo correcto. Otra vez esas palabras. Lo correcto. Salí de ahí con una receta y una mezcla rara de alivio y cansancio. Esa madrugada, ya de regreso en casa, le escribí a Mariana. Daniel tuvo fiebre. Ya lo vio el doctor. Está bien. No hubo respuesta inmediata. Dejé el teléfono boca abajo y me concentré en el bebé hasta que volvió a dormirse. Me quedé un rato más sentada, mirándolo como si al vigilarlo pudiera evitar que algo más se rompiera. Al día siguiente revisé la despensa y me di cuenta de que faltaban cosas. Salí al supermercado con Daniel en el carrito. Empujarlo con una mano y sostener la lista con la otra me hizo sentir más vieja de lo que soy. En la caja conté las monedas 2 veces. No porque no alcanzara, sino porque ahora todo tenía peso. Cada gasto, cada decisión. Esa tarde, Mariana respondió al mensaje. Mandó una foto, ella sonriendo, con un sombrero grande, el mar detrás. Qué bueno que ya está mejor, escribió. Nada más. 2 líneas para un niño que había pasado la noche con fiebre. Sentí algo distinto entonces. No fue rabia. Fue una especie de decepción tranquila, como cuando uno confirma una sospecha que no quería tener. Las noches siguieron así, una tras otra. El cuerpo aprende a funcionar con poco sueño, pero la mente no perdona. Empecé a olvidar cosas pequeñas. ¿Dónde dejé las llaves? Si ya había tomado el medicamento. Me hacía listas para todo. Las pegaba en el refrigerador con imanes viejos. Pañales, leche, cita médica. Me volví organizada por necesidad, no por gusto. Una madrugada, Daniel despertó llorando y nada funcionaba. Ni biberón, ni cambio de pañal, ni arrullo. Caminé con él por la casa, abriendo y cerrando cortinas, buscando algo que no sabía nombrar. Terminé sentada en el piso de la sala, con la espalda contra el sofá, sosteniéndolo mientras lloraba en mi hombro. Sentí mis propios ojos llenarse de lágrimas. No lloré fuerte. Lloré callado con cuidado de no asustarlo. Pensé en Javier, en cómo habría reaccionado él ante una noche así. Pensé en Mariana, en si estaría durmiendo en una cama cómoda, con aire acondicionado, sin interrupciones. Pensé en mí, en cómo nadie me había preguntado si podía con esto. Nadie había dicho, ¿segura que puedes? Simplemente había ocurrido. A la mañana siguiente, una vecina tocó la puerta. La señora Leticia traía un termo de café y pan dulce. «¿Te ves cansada?», dijo sin rodeos. No supe qué responder. Me senté con ella unos minutos mientras Daniel jugaba en el piso. Leticia lo miró con ternura. «Ese niño sabe quién se queda», dijo. La frase se me quedó clavada. ¿Quién se queda? No quién promete, no quién explica. ¿Quién se queda cuando el llanto empieza y no hay aplausos? Esa misma semana, Daniel volvió a enfermarse leve, pero suficiente para alterar el sueño otra vez.
Fui a la farmacia de madrugada porque se había acabado el jarabe. Caminé por los pasillos brillantes, empujando el carrito con una mano sosteniendo al bebé con la otra. Una mujer mayor me observó un momento y luego se acercó. «Ánimo», me dijo. «Esto no dura para siempre». Quise creerle. Esa noche, al llegar a casa, saqué la libreta donde había empezado a anotar cosas. Escribí la fecha, la hora, el motivo de la salida, el gasto. No lo hice con rencor. Lo hice con una claridad nueva, como si una voz dentro de mí dijera: esto importa, esto cuenta. Daniel se durmió al amanecer exhausto. Yo me quedé sentada a su lado, escuchando el ruido del monitor, el zumbido del refrigerador, la casa despertando poco a poco. Sentí el cansancio en los huesos, pero también algo más firme, más frío. Una certeza que no sabía aún cómo usar, pero que ya no iba a ignorar. Las noches sin dormir no solo me estaban quitando energía, me estaban enseñando algo, que el amor se mide en presencia y que quedarse cuando nadie más quiere tiene consecuencias que no siempre son suaves, pero sí claras. El día en que abrí la aplicación del banco, no estaba buscando problemas. Solo quería comprobar si había entrado el depósito de la pensión de Javier, un trámite lento que parecía no terminar nunca. Daniel dormía la siesta en su cuna. La casa estaba en ese silencio raro del mediodía, cuando hasta los pájaros parecen tomarse un descanso. Me senté a la mesa con el teléfono en la mano y una taza de café que ya se me había enfriado. El número me pareció extraño de inmediato, más bajo de lo que debería. Pensé que tal vez estaba confundida. Volví a mirar. Deslicé el dedo hacia abajo para ver los movimientos. Ahí estaban. Cargos que no reconocía. Restaurantes con nombres elegantes, hoteles, retiros de efectivo, cantidades que en mi vida diaria no existían. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una fotografía de otra familia. Cerré la aplicación y la volví a abrir. El número no cambió. Daniel se movió en la cuna y murmuró algo en sueños. Yo sentí que algo se acomodaba dentro de mí, no como un golpe, sino como una pieza que finalmente encaja. No era solo que Mariana se hubiera ido, era que se había llevado la ligereza, dejando aquí todo lo pesado. Esa tarde fui al supermercado con una lista corta y estricta. Compré pañales de la marca más barata leche, en oferta arroz frijoles. En la caja, la joven me sonrió y dijo buenas tardes con esa amabilidad automática que agradecí más de lo que esperaba. Guardé el recibo en la bolsa, lo doblé y por primera vez lo puse dentro de la libreta, entre las páginas donde ya había fechas y notas. No porque quisiera acusar a nadie, porque quería recordar cómo se veía la realidad desde este lado. Mariana publicó otra foto esa noche. Ella en una mesa larga, luces cálidas, copas brillando. La vida también es para disfrutar, escribió. Leí el comentario 2 veces. Miré a Daniel dormido en el tapete rodeado de juguetes de plástico gastado. Pensé en la palabra disfrutar y en cómo significaba cosas distintas según quien la usara. Para mí, ese día disfrutar era que el niño hubiera comido bien y durmiera tranquilo. Nada más. Empecé a notar el desequilibrio en todo, no solo en el dinero, en las conversaciones, en el tiempo, en la atención. Yo vivía pendiente del reloj, horas de comida, de siesta, de medicina. Mariana parecía vivir fuera del tiempo. Mandaba mensajes a cualquier hora, sin pensar si aquí era madrugada. ¿Cómo están?, escribía, como quien pregunta por el clima. Yo respondía con hechos, no con emociones. Comió bien, durmió poco, fue al médico. Ella reaccionaba con un corazón, a veces con un ok. Una mañana, Daniel tiró una taza al piso y se asustó con el ruido. Lloró fuerte, desconsolado.
Lo cargué y sentí como su cuerpecito temblaba. Le hablé suave, apoyando la mejilla en su cabeza. En ese momento entendí algo que me dio vergüenza admitir. Yo no estaba esperando a que Mariana regresara para ayudarme. Yo ya estaba sola, y lo había estado desde el día en que se fue. Esa comprensión no llegó con rabia, llegó con cansancio, con una lucidez seca. Me senté en la mesa y abrí la libreta. Leí lo que había escrito hasta entonces: fechas, gastos, noches sin dormir. Era un registro sencillo, casi aburrido. Pero ahí estaba todo, mi vida reducida a datos. Y por primera vez pensé esto podría servir para algo más que para mi memoria. Fui a ver a don Ernesto, el vecino de enfrente. Él había visto a Mariana irse con la maleta. Había visto las luces encendidas de madrugada cuando Daniel lloraba. Le pregunté con cuidado si estaría dispuesto a decir eso si alguien se lo pedía. Me miró serio y asintió sin dudar. «Ese niño siempre está contigo», dijo. «Eso se ve». La palabra «se ve» volvió a aparecer. Como si la verdad tuviera forma, peso, presencia. No hacía falta gritarla, bastaba con mostrarla. Esa semana, Daniel volvió a tener una noche difícil. Nada grave, pero suficiente para romper el poco descanso que había logrado. Mientras lo arrullaba, pensé en el futuro. No en el lejano, en el inmediato. ¿Qué pasaría cuando Mariana regresara y quisiera llevarse al niño como si nada? ¿Qué pasaría si decidía vender cosas, mover dinero, cambiar planes sin preguntar? No me imaginé discusiones ni escenas. Me imaginé a Daniel llorando otra vez buscando brazos que no estaban. A la mañana siguiente tomé una decisión pequeña pero firme. Llamé a una amiga de la iglesia, alguien que sabía de trámites y de gente. Le pregunté si conocía a un abogado familiar o a un notario de confianza. No dije más, no conté la historia completa. Solo dije: necesito orientación. Ella no hizo preguntas. Me dio un nombre y un número. Colgué el teléfono y me quedé un rato sentada mirando la pared. Sentí miedo. No del conflicto, sino de cruzar una línea invisible. De dejar de ser solo la abuela que ayuda y convertirme en alguien que pone límites. Pensé en Javier, en lo que habría querido él. Pensé en Daniel, en lo que necesitaba ahora. Ese día guardé los últimos recibos en la libreta y la cerré con cuidado. No como quien prepara un arma, como quien organiza una casa antes de una tormenta. El desequilibrio ya estaba ahí. Fingir que no existía no lo iba a corregir. Alguien tenía que nivelar la balanza. Y por primera vez, desde que Mariana se fue, supe que esa persona iba a ser yo. La oficina del abogado estaba en una calle tranquila, de esas donde los árboles dan sombra, aunque el sol caiga fuerte. Llegué con Daniel dormido en el cochecito y la libreta apretada contra el pecho como si fuera algo frágil. No sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que ya no podía seguir improvisando. El mundo no se había detenido para esperarme a entenderlo. El abogado se llamaba licenciado Ramírez, un hombre de unos 50 años, voz calmada, escritorio, ordenado sin lujos. Me invitó a sentarme y miró al bebé con una sonrisa breve y respetuosa. No hizo comentarios innecesarios. Eso me tranquilizó. «Cuénteme», dijo. «Desde el principio». Y lo hice. Hablé del funeral, del viaje de las noches, sin dormir, de las consultas médicas, de los mensajes escasos. Hablé despacio, sin adornos. Cuando me quedaba en silencio, buscando una palabra, él no me apuraba. Solo asentía y tomaba notas. Daniel se despertó a mitad de la conversación y empezó a jugar con una llavecita de plástico. El sonido suave marcaba el ritmo de lo que yo decía. Cuando terminé, el licenciado se reclinó un poco en la silla. «Mire, señora Rosa, empezó la ley
no castiga a alguien por viajar, pero sí observa los hechos. ¿Quién cuida? ¿Quién paga? ¿Quién está presente? Sacó una hoja en blanco y dibujó 2 columnas. En una escribió responsabilidad, en la otra ausencia. No se trata de emociones, continuó. Se trata de patrones, y los patrones se prueban con documentos. Abrí la libreta con manos que, para mi sorpresa, ya no temblaban. Le mostré los recibos, las fechas, las notas del médico, los mensajes sin respuesta. Él los revisó con atención, como quien arma un rompecabezas sin prisa. Esto es claro, dijo al final. Usted ha sido la cuidadora principal. Podemos solicitar una tutela provisional para proteger la estabilidad del menor mientras se aclaran las cosas. La palabra proteger se quedó flotando en el aire. No castigar, no ganar, proteger. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa que legalmente usted tendría la autoridad para tomar decisiones inmediatas sobre el niño, explicó. Salud, domicilio, rutina. No es permanente, es una medida de seguridad. Pensé en Daniel, en su rutina frágil, en cómo cualquier cambio lo alteraba. Pensé en Mariana, regresando de golpe, queriendo retomar todo como si nada hubiera pasado. Y ella, pregunté. Ella podrá ver al niño bajo condiciones claras, respondió. Horarios, lugares, todo por escrito. Así se evitan conflictos. Asentí lentamente, no porque todo me pareciera fácil, sino porque por primera vez alguien estaba hablando de límites que no dependían de mi fuerza ni de mi cansancio. Firmé algunos papeles. Dejé copias de los documentos. El licenciado me explicó el proceso con palabras sencillas, repitiendo lo necesario. Antes de irme, me miró con seriedad. No está haciendo esto por enojo, dijo. ¡Se nota! Está haciendo esto porque alguien tiene que quedarse firme cuando otros se mueven. Salí de la oficina con Daniel despierto y tranquilo. El aire me pareció distinto, no más ligero, pero sí más claro. Como cuando uno se pone lentes después de mucho tiempo y entiende por qué todo se veía borroso. Los días siguientes fueron de espera. No pasó nada espectacular. Nadie llamó gritando. Mariana siguió mandando fotos ahora desde ciudades distintas. Ya casi regreso, escribió una tarde. Sentí un nudo en el estómago, pero no retrocedí. Guardé el mensaje como los demás. Una semana después, el licenciado me llamó. Ya está, dijo. La tutela provisional fue concedida. Pase por la documentación. Sostuve el teléfono con fuerza. Daniel estaba sentado en el piso, golpeando 2 bloques entre sí. Lo miré como si quisiera memorizar ese instante. Gracias, respondí y colgué. Fui por los papeles esa misma tarde. Eran hojas simples, con sellos oficiales, firmas que no conocía. No gritaban nada, no brillaban, pero pesaban. Pesaban como pesa la verdad cuando deja de ser solo una sensación y se vuelve algo tangible. Cuando ella regrese, me dijo el licenciado, mantenga la calma. No discuta, deje que los documentos hablen. Calma. No era fácil, pero ya había aprendido a vivir con menos sueño, con más responsabilidad. Aprender a estar calmada parecía un reto menor comparado con lo que ya había atravesado. De regreso a casa, pasé por la ferretería. Compré un cerrojo nuevo. No lo hice con gusto ni con prisa. Lo hice como quien arregla una gotera antes de que empiece a llover. El hombre del mostrador no preguntó nada. Me entregó la bolsa y me deseó buena tarde. Esa noche, cuando Daniel se durmió, saqué los papeles y los puse en una carpeta manila. Los acomodé con cuidado. No los miré como un arma, sino como un cinturón de seguridad. Algo que ojalá no hiciera falta
pero que debía estar ahí. Cambié el cerrojo al día siguiente. El sonido del taladro me hizo saltar, pero seguí. Ajusté los tornillos despacio, probé la llave. Funcionaba. Me quedé un momento con la mano en la puerta, respirando hondo. No sentí triunfo, sentí responsabilidad. Esa tarde, Mariana escribió: «Llego mañana por la noche. Ya quiero ver a mi hijo». Leí el mensaje 2 veces. Miré a Daniel, que dormía la siesta con la boca entreabierta. No respondí de inmediato. Luego escribí una sola línea, como me había indicado el licenciado: «Hablamos cuando llegues». Guardé el teléfono y me senté junto a la cuna. Afuera, el día seguía como siempre. Los vecinos regaban plantas. Un perro ladraba a lo lejos. La vida no se había detenido para este momento, pero yo sí. Me quedé ahí, escuchando la respiración del niño, sosteniendo la certeza nueva que había aprendido a cargar. Los papeles no mienten, no levantan la voz, no consuelan, pero ponen las cosas en su lugar cuando las palabras ya no alcanzan. Y por primera vez desde que Mariana se fue, supe que no estaba esperando a ver qué pasaba. Estaba preparada. El ruido de las ruedas de la maleta fue lo primero que escuché. Ese golpeteo irregular sobre la banqueta vieja, como si cada paso anunciara algo que no quería nombrar. Eran las 6:12 de la tarde. La luz del porche estaba encendida no porque ya fuera de noche, sino porque ese foco llevaba meses fallando y prefería dejarlo así. Daniel estaba despierto. Lo tenía en brazos, apoyado contra mi pecho. Había aprendido a reconocer el sonido de una llegada importante, aunque no supiera por qué. Mariana apareció al final del camino, con el abrigo largo, el cabello acomodado, como si aún estuviera posando para una foto. Traía el teléfono en la mano y una sonrisa cansada que se le borró apenas vio la puerta. Subió los escalones con prisa, sacó la llave y la giró. 1 vez, 2. Frunció el ceño, miró el cerrojo nuevo como si fuera una broma de mal gusto. Rosa llamó. «¿Qué pasa? No abre». No respondí. Me quedé detrás de la puerta, sosteniendo a Daniel. Sentí su peso, su respiración tranquila. Mariana volvió a intentar con más fuerza. El metal raspó. Nada. «Rosa, abre», dijo ya sin sonrisa. «Ya llegué». Me acerqué al vidrio y levanté la carpeta manila para que pudiera verla. El sello oficial, la fecha, las firmas. Mariana tardó unos segundos en enfocar. Cuando lo hizo, su rostro cambió. Se acercó al cristal, leyó con dificultad desde afuera. Sus labios se movían como si intentara entender palabras que no encajaban con la historia que traía preparada. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «Papeles», respondí. «Léelos». «¿Papeles de qué?». Su voz empezó a temblar. «¿Por qué cambiaste la cerradura?». Daniel se movió en mis brazos al escucharla. Emitió un sonido corto, incómodo. Yo apoyé la mano en su espalda despacio. «Porque alguien tiene que cuidar su estabilidad», dije. «Y no se puede hacer con sorpresas». Mariana levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto, de enojo. «¿Estás castigándome?», dijo. «Después de todo lo que he pasado». «No te estoy castigando», respondí. «Estoy cuidando a tu hijo». Ella rió una vez seca. «¿Fui a sanar?», replicó. «Tú no sabes lo que es perder a alguien así». Sentí un golpe en el pecho, pero no levanté la voz. «Yo enterré a mi hijo», dije, «y me quedé». Mariana apretó los labios. Miró a Daniel a través del vidrio. Estiró la mano como si pudiera tocarlo. «Déjame entrar», pidió. «Déjame verlo. Es mi hijo». «Lo verás», respondí. «Como indican los papeles. Con horarios. Con calma». «Esto es absurdo», gritó golpeando el vidrio con la palma. «No puedes hacerme esto». Daniel se sobresaltó
y empezó a llorar. Un llanto corto, asustado. Lo abracé más fuerte. Mariana se quedó quieta al verlo llorar. Por un segundo, su expresión se quebró. Pensé que iba a bajar la voz. Pensé que iba a pedir perdón. Pero no. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Voy a llamar a la policía, dijo. Esto es ilegal. Hazlo, respondí. Ellos saben leer. Los minutos que siguieron fueron lentos, densos. Mariana caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono, gesticulando. Yo me quedé detrás de la puerta, arrullando a Daniel hasta que su llanto se convirtió en un quejido suave. El monitor del bebé, encendido en la sala, hacía su ruido constante como un latido. Cuando llegó la patrulla, el ruido de las llantas sobre la grava hizo que la señora Leticia asomara la cabeza desde su casa. El oficial subió los escalones, miró a Mariana y luego a mí, a través del vidrio. «Buenas tardes», dijo. «¿Qué sucede?» Abrí la puerta solo lo suficiente para que la cadena permitiera hablar. El aire frío entró junto con el olor a perfume y calle. «Oficial», dije, «aquí están los documentos». Le pasé la carpeta por el espacio. Él la abrió bajo la luz del porche, leyó con atención. Mariana hablaba sin parar, explicando su versión. El oficial levantó la mano para pedir silencio. Terminó de leer y asintió. «Señora», le dijo a Mariana, «esto es una tutela provisional válida. Ella tiene derecho a la custodia y al uso del domicilio por ahora». «¡Eso no puede ser!», exclamó Mariana. «Yo soy su madre». «Y por eso mismo», respondió el oficial con calma, «puede solicitar visitas conforme a lo establecido, pero no puede forzar la entrada». Mariana me miró como si no me reconociera. «¿Planeaste esto?», susurró. «Mientras yo estaba fuera, yo cuidé a Daniel», respondí, «y me preparé para protegerlo». El oficial cerró la carpeta y me la devolvió. «Todo está en orden», dijo. «Les recomiendo que sigan el proceso legal». Mariana bajó la mirada. Sus hombros se hundieron un poco. Por primera vez desde que la vi regresar, parecía cansada de verdad. No dijo nada más. Tomó la maleta y bajó los escalones despacio. Antes de irse, volteó una vez más. Miró a Daniel, que ya estaba tranquilo, con la cabeza recargada en mi hombro. «No», murmuró, «no puede estar pasando». La vi alejarse las ruedas de la maleta, sonando otra vez, pero ahora más lento. Cerré la puerta con cuidado, deslicé el cerrojo y respiré hondo. No sentí alivio inmediato. Sentí un cansancio profundo mezclado con una certeza tranquila. Llevé a Daniel a su cuna. Se durmió rápido, como si el ruido del mundo se hubiera apagado de golpe. Me senté en la silla junto a él y me quedé ahí un rato escuchando su respiración, el zumbido del foco, el monitor marcando la noche. No había ganado nada. No había perdido nada. Había puesto un límite. Y en ese límite, por primera vez desde la muerte de mi hijo, sentí que el caos se detenía lo suficiente como para poder respirar. Los días que siguieron a la noche del porche no fueron fáciles, pero fueron distintos. El silencio de la casa cambió de peso. Ya no era esa ausencia espesa que se pegaba a la piel, sino un silencio más limpio, como el que queda después de una tormenta, cuando todo sigue mojado, pero el cielo ya no amenaza. Yo seguía despertando antes que Daniel, por costumbre más que por necesidad. El monitor chisporroteaba suave, y cuando no lo hacía, me permitía cerrar los ojos unos minutos más. Daniel empezó a dormir mejor. No de corrido, no milagrosamente, pero con menos sobresaltos. Su rutina se volvió predecible otra vez: desayuno a la misma hora, siesta, después de comer baño tibio, antes de dormir. Los bebés no entienden de juicios ni de papeles,
pero entienden de estabilidad. Y eso poco a poco se le notaba en la cara. Mariana no desapareció. Mandó mensajes largos, primero llenos de reproches, luego mensajes cortos más contenidos, después silencios. Yo respondía como me habían indicado, breve, respetuosa, siempre por escrito. Daniel está bien. La visita es el jueves a las 4. Nada más. Me costaba no explicar, no justificarme, no decirle todo lo que había sentido durante ese mes. Pero entendí algo importante. No todo lo que duele necesita ser dicho para ser verdadero. La primera visita fue en un lugar público, como marcaban los papeles. Un parque pequeño con bancas de metal caliente y árboles jóvenes. Llegué con Daniel en brazos. Mariana ya estaba ahí sentada rígida mirando el reloj. Cuando nos vio, se levantó de golpe. Extendió los brazos con ansiedad. Daniel la miró. ¿No lloró? ¿Tampoco sonrió? Se quedó quieto observándola, como se observa a alguien conocido que se ha vuelto extraño. Mariana tragó saliva. Tomó al niño con cuidado como si temiera romperlo. Daniel se tensó un poco, luego apoyó la cabeza en su hombro. No fue un reencuentro perfecto, fue real. Yo me senté a unos pasos, sin intervenir, pero sin alejarme. Mi presencia no era para vigilarla, sino para sostener a Daniel si lo necesitaba. Mariana me miró varias veces, como buscando algo en mi cara. No encontró enojo, tampoco triunfo, solo cansancio. No pensé que llegarías tan lejos, me dijo en voz baja, mientras Daniel jugaba con una hoja seca. Yo tampoco respondí, pero alguien tenía que quedarse. No discutimos, no nos abrazamos. El tiempo de la visita pasó lento y rápido a la vez. Al final, cuando tomé de nuevo a Daniel, él se aferró a mi cuello con esa confianza absoluta que no se negocia. Mariana lo miró con los ojos llenos de algo que no supe nombrar. Tal vez culpa, tal vez miedo, tal vez comprensión tardía. Las semanas siguientes siguieron ese ritmo. Visitas puntuales, mensajes prácticos. Mariana empezó a preguntar cosas pequeñas concretas. ¿Qué come ahora? ¿Ya camina más? Eran preguntas de madre, no de turista. Yo respondía, sin sarcasmo, sin castigo, porque el objetivo nunca fue humillarla. Fue proteger a un niño que no podía defenderse solo. A veces, cuando la casa estaba en calma y Daniel dormía, pensaba en Javier, en lo que habría sentido al ver todo esto. No me imaginaba orgullos ni reproches, me lo imaginaba tranquilo, sabiendo que su hijo estaba cuidado. Eso me bastaba. Aprendí que la justicia no siempre llega con gritos ni escenas grandes. A veces llega en forma de horarios de rutinas de papeles guardados en una carpeta manila. Aprendí que poner límites no te hace cruel, te hace responsable. Y que el amor, cuando es verdadero, no huye cuando duele. Se queda incluso cuando nadie aplaude. Mariana y yo nunca volvimos a ser lo que fuimos antes. Tal vez nunca lo seremos. Pero algo cambió. Empezó a llegar a tiempo, a cumplir, a quedarse callada cuando no sabía. No sé si aprendió la lección completa. Sé que Daniel por ahora está estable. Y en la vida de un niño pequeño, por ahora es una victoria enorme. Un domingo por la mañana, llevé a Daniel a caminar por la colonia. Se soltó de mi mano un segundo, dio 2 pasos inseguros y cayó sentado. Me miró sorprendido, luego sonrió como si caer fuera parte del juego. Me reí sola. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún faltaba. Pensé que crecer es eso, intentar caer, levantarse con ayuda. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te resulta familiar, quiero decirte algo con claridad. No eres débil por quedarte. No eres exagerado por poner límites. A veces la persona más fuerte en una familia es la que habla menos
y hace más, la que se queda cuando otros se van buscando alivio. Me gustaría saber qué piensas. ¿Alguna vez te tocó cuidar mientras otros huían? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame un comentario. Aquí compartimos historias de vida que no buscan venganza, sino equilibrio. Si esta historia te acompañó, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres seguir caminando con nosotros, suscríbete. Hay muchas historias más que merecen ser contadas. Gracias por quedarte hasta el final.